Bien, para el numeral, para el siguiente literal, lo que tendríamos es lo siguiente, nos está diciendo un precio máximo de 40 unidades. Entonces, bueno, vamos a tratar de mirar, entonces ese precio máximo de 40 unidades, tendríamos lo siguiente, un precio máximo de 40 unidades, vamos a verlo acá antes de ver la conclusión, suponiendo que el precio máximo estuviera por acá, lo que me dice es que las fuerzas del mercado nunca hacen que el precio suba por encima de esos niveles. Por lo tanto, mantenerlo por debajo de ese nivel de 40, ¿cierto? No es un esfuerzo para el mercado, o sea, no está torciéndolo, no lo está forzando a que llegue de cierta manera a un resultado arbitrario como así. Acá, naturalmente, el precio sí subía por encima del precio de 26 y artificialmente el precio lo mantenía en 26. La política de precio máximo lo mantenía en ese nivel de 26, que era el nivel máximo al que podía subir. En este caso, pues nunca va a afectar de tal manera. Como nunca lo va a afectar, entonces lo que decimos es que los resultados deberían ser exactamente iguales a los resultados de libre mercado. Es decir, es el caso de un precio máximo que no es efectivo. Que después está la conclusión, las fuerzas de mercado no llevan al precio al nivel de ese precio máximo, ni a ese nivel ni por encima de él. De esta forma, el precio máximo es inefectivo. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, el siguiente era un P mínimo igual a 26. Acá que irían, pues bueno, si calculáramos, irían exactamente los mismos resultados del libre mercado. Pues es tenerlo claro cuándo aplica uno, cuándo aplica otro. Un precio mínimo igual a 26. Entonces, bueno, vamos a ver un precio mínimo igual a 26. Vamos a volver otra vez la misma situación. Entonces, un precio mínimo igual a 26. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que las fuerzas del mercado me están diciendo que el precio no baja por ni no estamos diciendo que es un máximo, sino un precio mínimo. Podríamos verlo incluso en el siguiente por acá. Un precio mínimo por acá a nivel de 26 que no sería efectivo porque el mercado nunca empuja el precio por debajo de ese 26, ¿cierto? Entonces en ese el resultado sería algo similar. Uy, no pase por acá. El precio mínimo no aplica en ese caso, ¿cierto? El mercado no lleva los precios a ese nivel, o sea, sería exactamente el mismo caso de este precio máximo que no es efectivo, o sea, ese los resultados son iguales a los resultados del libre mercado. Siguiente, ¿cuál sería? Entonces sería un precio mínimo igual a 40. Ese seguramente, pues viendo que en este caso sí funcionó, en este caso seguramente no va a funcionar, pero ya lo vamos a ver en el gráfico. Entonces un precio igual a 40. Entonces ese precio igual a 40, lo primero que voy a hacer por acá es borrar los elementos para que no estorbe. Entonces estoy diciendo que va a tener un precio máximo de 40. Ese precio máximo de 40, más adelante lo que nos pide el taller es que lo comparemos con el del excedente, con el de libre mercado, ¿cierto? Pero entonces tendríamos, ya sabemos calcular el excedente de libre mercado, se va a hacer igual, se calcula exactamente igual. Lo que tendríamos que calcular es el excedente con el precio máximo. Entonces vamos a ver cómo se calcula. Entonces, uno de los primeros efectos es que va a reducirse el excedente del consumidor, porque antes el excedente del consumidor, ellos lo compraban a 32 y van a comprar a 40. Entonces, lo primero, antes de poder calcular cualquiera de las cosas, y esta es una recomendación que yo siempre le hago, es trate de primero graficarlo y ubique los valores que son pertinentes. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos la gráfica, los puntos de corte por acá, el 5, el 50, ¿cierto? Esos eran como los elementos claros que teníamos que tener. Por el otro lado, ¿qué tenemos? El precio de equilibrio, ¿cierto? Que se nos va a servir como referencia también, pero necesitamos también estos valores asociados. Entonces, el primer valor asociado que necesitamos es este precio de 40, el precio mínimo de 40, ¿cuál sería la demanda? Entonces, si el precio es más alto, si nosotros reemplazáramos en la función de demanda, vamos a obtener que la cantidad demandada sería 150. Y si reemplazamos ese precio mínimo, ¿cuánto sería la cantidad ofertada? Seguramente, pues esa cantidad ofertada lo que va a hacer es que los oferentes estarían dispuestos a ofrecer una cantidad mayor, que esa sería esta cantidad de 116, incluso superior a la cantidad de equilibrio, que era la que ya teníamos de 90. ¿Eso que nos genera? Esa es una de las primeras conclusiones, pues el resultado es que nos genera un excedente, así como en el otro caso un excedente, un exceso de oferta, así como en el caso del precio máximo nos generaba un exceso de demanda o una escasez. Ahora,
El excedente del consumidor entonces siempre que va a estar el área por debajo, ¿cierto? Por debajo de la curva de demanda y por encima del precio que está operando. En este caso el precio que está operando es 40. Entonces si nosotros observamos acá, el excedente del consumidor para ese precio máximo va a ser esa área A. Esa área A, nuevamente me pasé, debería estar dada por esa que la diferencia entre 50 menos 40, ¿cierto? 50 menos 40, que serían 10, por esta cantidad de 50, ¿cierto? Dividido 2, me daría 250, que sería, a ver qué se me hizo, que sería el valor que estamos obteniendo acá de 250. Igual usted lo puede corroborar acá en este caso, que pues, está más o menos calculado. En el caso del excedente del productor, entonces, ¿qué se da? Acá nuevamente tenemos que hacer un supuesto. Entonces, ya vamos a ver cuál es el supuesto que estamos haciendo. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es lo siguiente. Entonces, normalmente el excedente del productor entonces va a ser el área que está sobre la curva de oferta, ¿cierto? Y por debajo de ese precio efectivo. Entonces, vamos a tener que hacer una valoración ahí. Entonces, ahí que tenemos que suponer quiénes son los que lograron vender ese exceso de oferta, ¿cierto? Entre ese exceso de oferta, entonces, en la vida real, o si uno analiza la situación, seguramente unos de los vendedores tenían el costo mínimo, otros tenían un costo regular y otros tenían un costo pues alto, ¿cierto? Lo que nosotros podríamos analizar realmente es únicamente, vamos a suponer que los que venden son los que tienen el mínimo costo, por así decirlo, son los más eficientes. Para los ejercicios o cuando le pregunte algo en el momento de parcial o lo que sea, vamos a suponer eso. Lo otro cambiaría ligeramente, de nuevo, no es un cálculo difícil ni nada, pero pues nos cambiaría ligeramente la gráfica. Entonces, para no enredarlo y para que no nos enrede en cualquiera de los dos casos, lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que los que venden tienen el mínimo costo, o sea, es decir, tenían el mínimo costo. Entonces, en ese caso, el excedente del productor estaría dado por el área B más el área C, que es más o menos lo que vamos a observar acá. Me dice que es el área B más el área C. Entonces, para los dos, lo que tendríamos es más o menos que. Entonces, tendríamos el área B, que sería los 40, ¿cierto? 40 menos 20 multiplicado por los 50, ¿cierto? Entonces, lo que tendría es 40 menos 20 multiplicado por los 50, que sería este 1000 asociado al área B, ¿cierto? Que usted lo puede comprobar acá como está calculado igual. Y por el otro lado tendría este 20 menos 5 multiplicado por el 50 dividido 2, ¿cierto? Entonces va a tener por el otro lado 20 menos el 5 que le da 15 multiplicado por el 50 dividido 2 que le da alrededor de 375, que es este. Ahora, al igual que en el caso del precio máximo, entonces vamos a tener esta área asociada a estas unidades, ¿cierto? Es un área que ya no alcanzo a vender porque sencillamente lo máximo que me absorbe el mercado son 50 unidades. Entonces esto va a ser como si fuera una pérdida irrecuperable de eficiencia. Entonces recuerde que podemos calcularlo de dos maneras. Voy a por un momento acá a quitar las anotaciones que había hecho. Entonces tenemos la suma de estos tres me da 2025 y la suma de estos tres acá me da 1625. La diferencia, que es lo que se calcula acá, la diferencia, que es esto, la diferencia entre esas dos cantidades me da los 400. Ahora, la otra forma de calcular esos 400 pues es calcular el área del triángulo, en el que tendría esta altura y esta base, la base dada por la diferencia entre 40 menos 20, ¿cierto? Y la altura, la diferencia entre estos 90 menos estos 50. O la diferencia entre 90 por 50. 90 menos 50, ¿verdad? Entonces volvemos a hacerlo. 40 menos 20 multiplicado por la diferencia por 90 menos 50 dividido 2 le da 400, que es el mismo 400 que nos está dando acá en este nivel. ¿Listo? Ese sería el caso de un precio mínimo. Ahora, ¿cuál es el resultado en general? Pues entonces en este caso particular, bajo el supuesto que estamos haciendo, el resultado es que acá claramente, vamos a volver a quitar estas anotaciones ahí que no nos sirven de momento.
Entonces, en este caso, pues si comparo este con este, me está diciendo que aumenta el excedente del productor y se disminuye el excedente del consumidor. El excedente del consumidor va a disminuirse en cualquiera de los casos, pero el aumento del excedente del productor y por tanto también la pérdida irrecuperable de eficiencia está suponiendo por depende, perdón, de este supuesto que estamos haciendo. Si supusiéramos que las empresas o los productores que venden son los que tienen un costo más alto, ¿cierto? Para mirar si fueran una mezcla entre los dos sería un poco más engorroso, pero se puede hacer también. Tendríamos que suponer que son los que tienen el precio máximo que es compensado que estaría a partir de este punto. O sea, estaría seguramente un área acá y en un número de unidades que son las que se venden, ¿no? Que realmente se están vendiendo 50 unidades, es decir, a partir de estas 90 yo tendría que devolverme acá 50 unidades, o sea, quedar por acá hasta 40 y tener seguramente un triangulito por ahí. Entonces, pero no sería, pues sería algo que, no, que es algo que no vamos a hacer ahorita por el momento, pues porque para nosotros lo que vamos a suponer es que los que venden las unidades son los que tienen el mínimo costo, ¿vale? Ese sería el caso del precio mínimo que sí es efectivo. Bueno.